político. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Alejandro, muy buenas tardes, qué gusto escucharte, Mitzi también. Oye, Jorge, ahorita decía Mitzi estos datos sobre la importancia, la cantidad de personas que van a salir a votar en los comicios del 2021. Yo te preguntaría, ¿qué papel crees que asuma la ciudadanía en esta ocasión, en estas elecciones, luego, pues sí, de las históricas que vivimos hace tan solo unos años y que evidentemente sí refleja hoy quizá un papel más activo de la sociedad? ¿Qué papel van a jugar estos más de 90 millones? Estos comicios son muy importantes, Alejandro, sobre todo por la cantidad de elecciones que tendremos en juego, ¿no? 15 gubernaturas, más de 30 congresos locales que se estarán renovando, más de 21,000 cargos de los ayuntamientos y, por tanto, tomando como referente las últimas elecciones que tuvimos en Estados Unidos, hoy por hoy vemos la importancia ya sea de refrendar el poder en el gobierno federal o entregar una mayoría a la oposición. Este será el gran juego. El juego será ratificar en su momento la confianza al Ejecutivo Federal o en su momento abrir un paso a un pluralismo dentro de la Cámara, sobre todo porque esto es muy importante de cara a los comicios del año 2024, donde se renovará la presidencia de la República. Por eso me parece que en este tipo de elecciones, a diferencia de lo que ha ocurrido en años pasados, hoy más que nunca, sobre todo como el país está tan polarizado, me parece que es muy importante la decisión y el rumbo que tomará el país después de estas elecciones. Es decir, Jorge, que esta sí podría ser la antesala de las elecciones consecuentes, que serían las de 2021, como tú bien lo has mencionado. A mí me llama la atención que durante este año, que ha sido muy complicado, no solamente en temas de salud, también en temas políticos, por la polarización que existe, que tú también mencionabas, el manejo de la pandemia, el manejo también que se ha tenido con los gobernadores, ¿esto podría de alguna forma mermar en los resultados de este año, de 2021? Efectivamente son factores que se deben de tomar en cuenta, sobre todo porque es el laboratorio donde se van a dar las elecciones. Ya tuvimos un laboratorio anterior, un laboratorio de pruebas, como le denominó el Instituto Nacional Electoral, en Coahuila y en Hidalgo. Vimos una votación donde se le dio la preferencia a un partido político diferente al del gobierno federal, pero habrá que recordar que aquí se está jugando la Cámara de Diputados, las gubernaturas, los congresos locales, cargos municipales, y entonces me parece que estos serán factores que irán afectando la propia elección. Reitero, tuvimos hace algunos días la elección de Estados Unidos y vimos que problemas tales como la crisis económica, la pandemia, se reflejaron en el voto de los ciudadanos. Me parece que en esta ocasión también será de esta misma forma, pero lo más importante es que el Instituto Nacional Electoral garantice la salud de los ciudadanos al momento de ir a votar. Esto será fundamental, sobre todo para que también exista seguridad y certeza jurídica de que los resultados en su momento van a tener un buen cauce y que se evitará la polarización y serán las urnas donde realmente se diriman las controversias. Jorge, abonando a esto que dice Mitzi y que te preguntaba en relación al qué peso va a jugar la coyuntura que vivimos hoy, la crisis económica, el tema de la pandemia, yo te preguntaría, ¿Morena llegará debilitado a estas elecciones del 2021? ¿Y qué tan debilitadas también llegarán las instituciones electorales a nuestro país? Siempre en los procesos intermedios, habrá que decirlo, hay una disminución de la participación ciudadana. En términos generales tenemos participaciones del 47%, cuando en las elecciones presidenciales tenemos participaciones del más de 60%. Pero en esta ocasión tenemos un ingrediente adicional, la enorme polarización en el país, problemas que nos están aquejando al día de hoy, como los reitero, crisis económica, pandemia, decisiones controvertidas por parte del Ejecutivo Federal, como en su momento la cancelación de los fideicomisos y muchas medidas de austeridad que han sido seriamente cuestionadas. Por eso me parece que en este contexto ya no será una elección más o una elección ordinaria, sino será una elección donde se jugará dos visiones de país. Por un lado, no importando el domicilio ideológico que compartamos, será refrendarle la confianza al Ejecutivo Federal o, por otro lado, permitir que la oposición, que ha estado debilitada en el último tiempo, darle una opción para que se pueda manifestar en el Congreso de la Unión como un verdadero contrapeso y evitar estas mayorías aplastantes dentro de nuestra democracia mexicana.
Fíjate que, Jorge, no sé qué tan debilitado pudiese llegar a estas elecciones 2021 el Ejecutivo, porque observábamos, por ejemplo, en las encuestas, y tengo en la mente Consulta Mitofsky, en la última que realizó de octubre de este año, en donde yo hubiese pensado desaparición de fideicomisos, el manejo de la pandemia, la situación económica en nuestro país, pues iba a debilitar precisamente al presidente Andrés Manuel López Obrador en la preferencia de los electores o de los ciudadanos. Sin embargo, volvió a repuntar en la preferencia. ¿Esto cómo lo pudieras ver tú? ¿Cómo pudieras hacer un análisis desde tu punto de vista? Mira, Mitzi, desde mi punto de vista te diría que las encuestas también se equivocan. Hace algunas semanas, hace algunos meses, veíamos una elección con enorme distancia en Estados Unidos. Sé que son circunstancias totalmente diferentes, pero nos hemos dado cuenta que cuando la gente se molesta, cuando la gente quiere intervenir, quiere en su momento manifestar su disgusto con los gobernantes en turno, las elecciones son el mejor laboratorio, son la mejor instancia para manifestar la inconformidad que se puede llegar a tener. Me parece que en este sentido, a medida que discurran los meses, sea más cercano el tiempo a la elección, crezcan los problemas, ya sea de inseguridad, en su momento la crisis económica, ¿no? Y se vayan agudizando estos problemas, me parece que es donde el Ejecutivo verdaderamente tendrá un verdadero testeo, una verdadera prueba de cara a la ciudadanía. Por eso me parece que sacar conclusiones en este momento es bastante adelantado, sobre todo porque todavía no sufrimos los embates de esta pandemia. Entonces me parece que el cálculo debe ser mucho más cauteloso e irnos esperando de cara a medida que nos acerquemos a la fecha del proceso electoral el 6 de junio del año 2021. Jorge, ¿qué papel van a jugar los nuevos partidos políticos y esto en relación a los lugares que se podrían ocupar en la Cámara de Diputados en este tema, pues quizá para hacer estas coaliciones de poder con el grupo mayoritario, o si verías que tendrían un papel mucho más diferenciador en temas de representatividad, de ideas, de demandas de la ciudadanía? En el plano ideal, Alejandro, nos gustaría pensar que estos partidos son las verdaderas poleas de transmisión para llevar las demandas ciudadanas a la Cámara de Diputados, pero me parece que más bien se va a llevar una estrategia como la que se ha llevado en el último tiempo, por ejemplo, por el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México. Me parece que esa será la estrategia que se intentará replicar. Habrá que decirle sí a la gente que durante los primeros comicios que enfrenten estos tres nuevos partidos políticos no podrán ir coaligados, pero efectivamente lo que se buscará son coaliciones de facto para poder dividir el voto y evitar que la oposición pueda coordinarse. Por eso me parece que esto es muy importante. También por parte de la oposición buscar alianzas, coaliciones de cara a poder enfrentar el próximo escenario del 2021, porque me parece que la estrategia será divide y vencerás. Y en dado caso que la oposición no reaccione y busque simplemente sus intereses personales y deje a los ciudadanos de lado, creo que todos saldremos perdiendo, porque por un lado los partidos políticos nuevos servirán para ser simplemente un efecto disociador, un efecto de división del voto, y en su momento simplemente la oposición no podrá ocupar esos espacios que permitan la pluralidad de la Cámara de Diputados. Por eso es muy importante informarse, saber que estos partidos deben superar un umbral del 3% de la votación y en su momento exigirles que sean las verdaderas poleas de transmisión de las demandas ciudadanas. Jorge, yo sé que tú has seguido muy de cerca las elecciones en Estados Unidos y toda esta situación que se ha tenido en los últimos días, en las últimas horas, que vaya así, básicamente ha sido de infarto, ¿no? Lo que se ha sabido hasta ahora. Esto que ocurrió, esta reacción que tuvo el electorado contra Donald Trump, pudiera ser también algo que deberíamos de observar como mexicanos, que debería de observar también en el aspecto político nuestros gobernantes, para quizá dejar de atacar las instituciones, para dejar de polarizar, para dejar de hacer este tipo de acciones negativas que en nada abonan a la gobernabilidad ni a la paz en un país.
Coincido completamente con tu comentario, Mitzi. Creo que esta es la importancia de fortalecer las instituciones, de no seguir minando la confianza en el Instituto Nacional Electoral, pero me parece que esto va a estar muy alejado de la realidad, porque lo que necesita el Ejecutivo Federal será reforzar y refrendar la confianza que tuvieron los ciudadanos para continuar con este proyecto de la autodenominada Cuarta Transformación. Por eso me parece que en este sentido la votación, la participación ciudadana será muy importante, ya sea para refrendar este proyecto o mostrar su inconformidad de cara a los comicios del año 2024, donde se peleará la presidencia de la República. Y con un añadido adicional, también habrá que decir, la famosa consulta popular que se llevará en agosto de este año, después de la elección constitucional del año 2021, que será el primer domingo de agosto. Por tanto, tendremos bastantes ingredientes donde el Ejecutivo será puesto a prueba y también veremos si existe una oposición que pueda salir fortalecida por el bien de los ciudadanos y, sobre todo, habrá que decirlo, no importando nuevamente el domicilio ideológico que se comparta, lo importante es que exista pluralidad para que existan pesos y contrapesos en el país o, en su momento, si se elige por otra opción, exigirle al Poder Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados, que verdaderamente sean poderes independientes y que vean por un interés superior que somos todos los mexicanos. Jorge, a este punto, ¿ves tú que movimientos como Frena, el Frente Nacional Anti-AMLO o incluso Sí por México hayan cuajado lo suficiente para incidir de una forma directa en los votantes? Me parece que en este momento tenemos simplemente movimientos incipientes que no han logrado cuajar en este sentido las demandas ciudadanas. En este sentido también serán importantes los partidos políticos, porque habrá que recordar su rol y su fin constitucional, ser entidades de interés público que lleven los intereses de la ciudadanía a las cámaras, que las lleven con una verdadera oposición. Y me parece que hoy nos encontramos con una oposición bastante dispersa, que en su momento, si busca simplemente una participación en lo individual, sin ver a los ciudadanos, sin ver a la organización civil, sin ver una posibilidad de nuevos cuadros, me parece que esta elección será simplemente una ratificación de la popularidad del Ejecutivo Federal y, por lo tanto, este es el momento, el punto de inflexión donde la oposición también deberá demostrar de qué está hecha y si puede dejar de lado sus intereses personales, dejar de lado a la presentación de candidaturas de los plurinominales de siempre y darle la oportunidad de que la ciudadanía se encuentre representada y se sienta representada en los partidos políticos y, sobre todo, porque este es el momento donde se van a definir muchas cosas de cara al 2024. Jorge, nos gustaría preguntarte una cosa más. El INE aprobó que 7 de los 15 gobernadores tengan que ser mujeres, el tema de la paridad de género. Y yo te preguntaría, ¿qué tanto realmente se garantiza en este tipo de situaciones el hecho de que las mujeres puedan aspirar a estos cargos como cualquier otra persona, llámese hombre, mujer, quimera, lo que sea? Sin embargo, pues es un tema de capacidad, no un tema de mandato. Pero ¿qué significa este tipo de disposiciones? Me parece que este tipo de disposiciones son un avance dentro del tema de las cuotas de género. Habrá que recordar que son medidas temporales que buscan equilibrar justamente a los géneros dentro del marco de representación y la posibilidad de que las mujeres tengan también un poder de decisión en la toma de los órganos constitucionales de nuestro país. Pero habrá que decir que en este sentido estamos hablando de cargos unipersonales y una gran pregunta que tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si así lo deciden los partidos, controvertir. Esto es, por un lado, esta paridad de género, este mandato podrá permear a los cargos unipersonales o simplemente será a partir de los órganos que sean colegiados. Me parece que en este sentido tenemos una apuesta bastante importante, sobre todo para ver si avanzamos en estas medidas de género o las vamos pensando, las vamos razonando y vamos buscando cuál era el mandato constitucional que se buscaba con esta aprobación de la paridad de género en materia electoral. Por lo tanto, me parece que no es un capítulo cerrado, que tendrá una ventana de oportunidad de reflexión por parte del tribunal y me parece que en uno u otro sentido, al final del día estamos saliendo fortalecidos porque estamos platicando, porque estamos dialogando, porque estamos deliberando temas de género que son de la mayor importancia
y que no se deben dejar de lado, porque habrá que recordarlo, hay una subrepresentación de mujeres que debe ser corregida y sobre todo debe asegurarse que las mujeres lleguen a puestos de toma de decisión en nuestro país. Jorge Aljovín, consultor y analista político, te agradecemos estos minutos que tuviste con nosotros a través de Mega Noticias TVC. Sin duda todavía hay mucho más que analizar, mucho más que reflexionar y ya estaremos platicando en otros espacios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mitzi, muchísimas gracias, Alejandro, y nos vemos en otra oportunidad. Sí será. Vamos a hacer una pausa rápida, regresemos.